Cordial saludo, este es un nuevo video de su canal de PCMasNet. En esta ocasión haremos el siguiente ejercicio. Entonces dice lo siguiente: programa que llene un vector de n posiciones, las posiciones debe dar el usuario, con números enteros, y para cada número evalúe si es o no número primo, y cree otro vector con los números que sean primos. Imprimir todo para comprobar, perdón. Entonces, aquí tenemos el ejercicio planteado. Entonces, supongamos que llenamos este vector 1 con estos números, ¿sí? Vector de 12 posiciones con estos números que están en amarillo. Entonces, los números primos, pues, el algoritmo de evaluar cuáles son los primos. Efectivamente, el 2 es primo, el 3 es primo, el 4 no, el 11 sí, el 13 sí, el 17 sí, el 21 no, el 23 sí, y el 140, 15, 18 no, y el 29. Entonces, este es el vector original y este es el vector resultante con solamente los números primos. Eso es lo que quiere el ejercicio. Entonces, un vector 1 y un vector donde coloquemos los números primos, que en este ejercicio se llama del primo. Miremos cómo sería el planteamiento del algoritmo. Entonces, bueno, tenemos la librería, ¿cierto? Y el main. Ahora, necesito unas variables como la K para los índices, N para el tamaño del vector, un contador de primo para cuando vaya a evaluar si los números son primos o no, N para el otro vector, sí, porque debo crear un vector, bueno, voy a utilizar la misma N, y la M para usar el vector 2, o el vector resultante, el vector primo. Y este contador del vector de primo es para, en uno utilizar K y en otro para saber cuántos lugares debo llenar del segundo vector. Le pregunto al usuario cuántas posiciones quiere el vector, lo leo en n, y de acuerdo a eso pues creo el vector que se llama vec con posición n, y creo un vector de primos que es donde voy a guardar los números primos que aparezcan en el vector o que el usuario digite. Entonces se utilizan los dos vectores como me planteó ahorita que se explicó. Ahora, en este for lo que hago es sacar un mensaje del vector 1 sub k y llenarlo por teclado. Ahí quedará lleno el vector, este primer vector, o sea, el que está en amarillo, quedará lleno. Que en el ejercicio lo tenemos como vec. Y después de estar lleno el vector, entonces nos toca recorrer cada una de las posiciones con el valor, ¿cierto? El vector sub 0, el vector sub 1 y así sucesivamente, y evaluar cada numerito si es primo. Recordemos que un número primo es únicamente los números que se dividen por el mismo y por el 1. Entonces, de acuerdo a eso, entonces vamos a pasar recorriendo el vector. Entonces fíjense que utilizo dos for. Un for para que empiece de 0 hasta n, ¿sí? O sea, para que pase por todas las posiciones de este vector. Ahora necesito crear otro for que arranque, pero aquí lo empecé con una variable t, que empiece de 1 para que empiece a dividir. Este vector sub k, ¿sí? Lo tengo que dividir por 1, por 2, por 3, ¿sí? Y si ese vector sub k al dividirlo por t me da 0, quiere decir que es divisible perfecto. Lógicamente el 1 siempre va a hacer esto, y si se divide entre el mismo, por eso es que aquí es menor o igual, porque necesitamos que llegue hasta el valor de este vector sub k. O sea, para este primer número tiene que llegar hasta el 2, después hasta el 3, después el 13, o sea, tiene que ir desde el 1 hasta el 13. Si solamente se dividió dos veces y me dio 0, entonces quiere decir que sí es primo porque se dividió dos veces. Si se divide más de dos veces, como el ejemplo del 4, ¿cierto? Que se divide por 1, por 2 y por 4, entonces ya no es primo. Lo mismo para cualquier otro número, esa es como la teoría matemática. Entonces, fíjense que yo aquí le digo que si el vector sub k, que es el índice del for de afuera, o sea, cada uno de los valores, en este caso empezaríamos con el 2, ¿cierto? Después con el 3. Entonces, si cada uno de los valores, al dividirlo por t, que t empieza por 1, después 2, después 3, por eso no podemos empezar esta t en 0, porque si no nos daría una división por 0, me daría error matemático. Entonces, al dividirlo, me da 0, quiere decir que fue divisible exacto, entonces el contador de primo, que es la variable, lo incremento 1. Si este valor al salir del ciclo, que termina aquí del primer ciclo interno, ¿sí? Miren, el ciclo interno, entonces ese contador de primo es 2, quiere decir que se dividió solamente dos veces, o sea, por el 1 y por la unidad, entonces el número sí es primo. Entonces el vector que se llama vec primo, ¿cierto? Que sería el resultante, entonces en ese, con la posición 0 que arrancó este contador BP, que lo llamé CBP, o sea, la posición sub 0 lo hago igual al valor que estoy analizando, ¿sí? No necesariamente el primero, sino el que esté analizando. Y
Este contador CDP, pues le digo que más, porque tengo que pasar de esta primera posición a la segunda para llenar aquí el segundo, después al tercero para ir llenando este. Y si no, todos me quedarían acá y pues me quedaría mal, porque entonces solamente me aparecería aquí el 29 y todos estos no quedarían. ¿Sí? Para eso es que utiliza CDP. Cuando ya termine de evaluar si es primo o no para cada B sub K, ¿cierto? Para cada uno de los de afuera, le paso la posición y el contador de primo, sea o no primo, luego pasar a cero para que vuelva a contar. Entonces ese sería el algoritmo. Ya después de que queda, entonces me queda el contador de primos, los números primos, el vector de primos, me quedan los números primos y el vector normal sub K, pues me queda con los valores que ingresé al comienzo. Para comprobar, pues mando a imprimir dos veces, con este for mando a imprimir el vector principal o el vector 1 y con este mando a imprimir, entonces que mando a imprimir el del vector de primos, ¿sí? Con la posición K. Bueno, aquí uno puede utilizar la T también o cualquier otro. ¿Sí? Ojo que este K va hasta CBP, ¿por qué? Porque la cantidad de números primos, pues pudiera que fuera igual a la entrada, en este caso los amarillos, pero pues generalmente no se va a dar. Entonces aquí va a tener mucho menos elementos y aunque el vector lo quedamos del mismo tamaño, pues solamente debemos imprimir hasta el número de primos que encontró. Por eso va hasta CBP, no hasta N. Y ya al terminar, pues lo ejecutamos. Vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar unos números aleatorios para que me rinda. Vamos a decirle que 10 posiciones. Y vamos a colocar 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 13, 7. Y entonces fijémonos que este es el vector que llena al comienzo y este es el vector resultante que es el de los primos, ¿cierto? Con solamente los números primos que aparecen ahí dentro del vector resultante. Entonces el algoritmo nos quedó perfecto. Este es un ejercicio ya de nivel medio, de complejidad, ¿cierto? Hay que pensarlo muy bien, plantear esto, qué es lo que se quiere, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Y ya teniendo entendido el planteamiento del ejercicio, pues debemos mirar cómo escribimos el código algoritmo para que no funcione tal y como lo pide el ejercicio. Bueno, no les olviden compartir el canal, darle me gusta y compartir conocimiento. Que tengan buen día.